Línea del tiempo del desarrollo embriológico craneofacial presentado por Daniel Ramírez, Tatiana Artunduaga, Laura Lucía Cantor y Estefanía López. Hacia la semana 1 y 2, el cigoto sigue su camino a través de la trompa de falopio en una división celular constante hasta llegar al útero. Aquí lo que va a hacer es una implantación del blastocisto en el endometrio uterino. Una vez que este se implanta, continúa su división hasta formar dos capas llamadas disco bilaminar. Hacia la semana 3 ocurre el proceso de gastrulación, el cual es un proceso que va desde la fase del desarrollo, desde el final de la segmentación hasta la formación de un embrión que posee una estructura celular definida. De aquí surgen tres capas, el ectodermo, mesodermo y endodermo, que son importantes ya que de aquí derivan diferentes órganos y tejidos. Del ectodermo surge el epitelio de la mucosa, el esmalte, las glándulas lebales parótidas y menores y la epidermis. Del mesodermo el esqueleto facial, el dermis facial, el complejo dentino, entre otros. Y del endodermo las glándulas salivales, submaxilar y sublingual y la raíz de la lengua. Continúa el crecimiento del disco embrionario y se forman nuevas estructuras como la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal. Hacia la cuarta semana el embrión de un mes de vida carece de cara real, sin embargo presenta una serie de estructuras que experimentan con rapidez tales transformaciones a los que serán la futura cara. En esta semana aparece un cerebro cubierto de ectodermo y mesodermo, en donde se evidencia la prominencia frontal, la prominencia cardíaca y entre ellos se ubica el estomodeo o la cavidad bucal primitiva, donde se desarrollará la futura boca. Hacia la semana 5 comienzan a formarse los ojos a partir de la vesícula óptica que se produce por un engrosamiento del ectodermo superficial. Los ojos se ubican a los lados de la cabeza, sin embargo, a medida que el cerebro sigue creciendo y se expande, los ojos se acercan entre sí en dirección a la línea media de lo que pronto será la cara. El estomodeo y la faringe están separados por una lámina delgada denominada lámina del estomodeo, la cual se encuentra casi donde se ubicarán las amígdalas en el adulto, a cierta profundidad. Esta lámina se perfora y la faringe se abre hacia el exterior. Los arcos, hendiduras y bolsas faríngeas empiezan a formarse durante esta semana de vida intrauterina, imitando la luz del tubo faríngeo a ambos lados, derecho e izquierdo. La placoda auditiva es un engrosamiento superficial del ectodermo próximo hasta el primer y segundo arco, que luego formará la vesícula auditiva. Los arcos branquiales se forman en los laterales y el piso de la faringe. Dentro de los arcos, el endodermo formará las bolsas faríngeas y el ectodermo formará los surcos branquiales. El primer arco branquial se encuentra la formación de los procesos maxilares y mandibulares que se convierten en el maxilar y la mandíbula. También encontremos a los músculos de la masticación. En el segundo arco encontraremos los músculos de la expresión facial y la formación de una parte del hueso ioides. En el tercer arco encontraremos la terminación de la formación del hueso ioides, así como también en el 4, 5 y 6 la formación de los cartílagos faríngeos. En esta semana al finalizar aparece el proceso frontal, que es el futuro plano del rostro. Semana 6 y semana 8, diferenciación de la lámina dental, lo que constituye el primer signo del desarrollo de los órganos dentarios. La lengua se divide en dos partes, raíz y cuerpo, las cuales derivan los arcos faríngeos primeros, segundos, terceros y cuartos. El cuerpo de la lengua comprende los 2/3 anteriores, se desarrolla a partir del primer arco faríngeo a través de las protuberancias linguales laterales y a nivel de la línea media del tubérculo impar. Estas tres estructuras se fusionan para formar la mucosa que cubre el cuerpo de la lengua. La raíz de la lengua se fusiona a partir de otra protuberancia llamada cúpula ubicada en el segundo, tercero y cuarto arco faríngeo. El tubérculo tiroideo se ubica hacia el piso faríngeo entre el tubérculo impar y la cópula y deriva la glándula tiroidea.
Formación de la nariz y el paladar. Es un engrosamiento Primordios nasales. superficial del Son un par de ectodermo protuberancias en próximo forma hasta de el U primer y que se segundo ubican arco, debajo de la que frente y luego son llamadas forman la protuberancias vesícula nasales medias. pilotiva. Los procesos nasales medios Los se arcos unen hacia branquiales se arriba, forman en los se laterales del continúa piso el de la resto del faringe. proceso Dentro de los frontal para arcos, el construir el endodermo dorso y la formará las punta de la bolsas nariz. faringias y el Las ectodermo formará los protuberancias surcos nasales branquiales. medias El se primer unen arco con las branquial protuberancias se encuentra maxilares, la formación de los las procesos cuales maxilares y constituyen el mandibulares segmento que se convierten al premaxilar. maxilar Los y la procesos mandíbula. nasales También laterales se encontremos en los convierten en las músculos alas de de la la nariz. masticación. El En el segmento segundo arco premaxilar encontraremos los músculos de la alberga expresión a los, facial y la a los formación de una incisivos y parte está del hueso constituido hioides. por el En el filtro tercer arco del labio encontraremos la superior terminación y de el la paladar formación del primario. hueso hioides, Los así como procesos también en paulatinos el 4, 5 y 6 la se encuentran formación de los ubicados a cada cartílagos lado del arco faríneos. superior. En esta semana Estos al se finalizar fusionan a aparece lo el largo proceso de la línea frontal, que media, es el futuro uniéndose plano con el del paladar rostro. primario, formando al agujero incisivo. Hacia la semana Las 5 comienzan a protuberancias formarse los mandibulares ojos a derecha e partir de la izquierda se vesícula unen óptica, en la línea que se media produce para por un formar la engrosamiento mandíbula del y el labio ectodermo superior. superficial. Entre la semana 9 y la 13 aparecen los sitios de dosificación. En este el tejido óseo se extiende hasta alcanzar la forma del hueso, de los huesos. Durante la semana 11 los labios y la nariz ya se encuentran definidos. Durante la semana 12 se constituye el paladar duro, el cual separa la cavidad bucal de la nasal. En la semana 14 se determina la forma del diente y los tejidos dentarios. En la semana 15 aparecen los vellos del cuerpo y se pueden ver los vasos sanguíneos en su cuerpo, en el cuerpo del feto. En la semana 16 el feto puede producir expresiones. En la semana 18 las orejas llegan a su posición final y sobresalen de la cabeza. En la semana 19 una capa llamada vernix gaseoso comienza a proteger la piel. En la semana 20 el cerebro crecerá 90 gramos cada mes. En la semana 22 se observarán movimientos de deglución y se desarrollan las papilas gustativas. En la semana 27 se evidencian los movimientos oculares de apertura y cierre. En la semana 28 los pliegues y surcos del cerebro del feto continúan su crecimiento y expansión. En la semana 30 el feto imitará los movimientos respiratorios de la madre. En la semana 32 coordina la succión y traga líquido amniótico. En la semana 33 los fetos aumentan el peso, puede saborear el líquido amniótico, puede ver el mundo que lo rodea, sentir el dedo que chupa, oír el corazón de la madre y la voz. En la semana 34 se encuentra en posición para el parto, el cerebro y la cabeza alcanzan su máximo tamaño. Línea del tiempo del desarrollo embriológico craneofacial presentado por Daniel Ramírez, Tatiana Artunduaga, Laura Lucía Cantor y Estefanía López. Malformaciones craneofaciales. Estas son encefalocelele. Se entiende por encefalocelele a una malformación congénita en la cual el cráneo no termina de cerrarse completamente durante el desarrollo fetal, cosa que provoca que la parte de la materia y la sustancia generalmente estarían en el interior de la cavidad craneal y sobresalgan a través de una apertura, formando un bulto o una obstrucción de la forma que el saco contiene en el exterior. Esto quiere decir que el individuo con encefalocelele puede tener el encéfalo desplazado hacia el exterior del cráneo, cosa que implica un elevado nivel de peligrosidad para su supervivencia, debido a los posibles lesiones neuronales. De hecho, en muchos de los casos el feto no sobrevive a esta situación, falleciendo durante el proceso del desarrollo. Los síntomas de este problema van a variar en el bebé enormemente según el tipo de tejido que se encuentre fuera del cráneo o en la zona en que se encuentre la apertura en cuestión. Generalmente el encefalocelele cursa un deterioro cognitivo importante y un retraso en el desarrollo, como la hidrocefalia y la microcefalia, ya que la materia neutral se expande en el exterior. Puede causar descoordinación motora en los músculos voluntarios. También puede producir problemas de visión, oído, olfato o incluso convulsiones.
Tipos de encefalocelele. El encefalocelele puede subdividirse en diferentes tipologías según la zona a la que aparece la prostrucción o el bulto, o bien según el tipo de material que forma parte de este. Tipos según la localización de la prostrucción. La prostrucción puede estar localizada en diferentes partes del cráneo, si bien es habitual que esté en la zona 3, entre zonas que indican a continuación. La primera, la zona frontal. En esta zona la apertura puede encontrarse en diferentes alturas, incluyendo la nariz, la órbita de los ojos o la frente, en su mayoría, el cual no suele incluir tejidos cerebrales, de manera que se trata de una de las subtipos que tiene menor riesgo de daños neurológicos. Sin embargo, puede causar dificultades visuales respiratorias importantes que pueden poner en peligro la vida del menor. Región parietal. En la zona parietal, el encéfalo tiende a estar vinculado a otras malformaciones y trastornos neurológicos que presentados a la mitad de los casos de la discapacidad intelectual, además del habla que puede estar afectada. La región occipital. Se trata del tipo de encéfalo más común, encefalocelele más común. En este caso, una gran parte de los afectados tienen inteligencia normal o una discapacidad leve, si bien es mucho más probable que sobresalgan el material neuronal que en el caso de la apertura frontal. Es frecuente que presente problemas visuales. También puede darse en la parte basal del cráneo. Tipos según el material de la prostrucción. Otra clasificación podría ser esta teniendo en cuenta el tipo de material que sobresalga del cráneo. En este sentido podemos encontrar tres diferentes tipos como los siguientes. La meningocele. Este tipo de encefalocelele es la única que sobresalen del meninges, de manera que el riesgo es mucho menor en otros casos. La hidroencefalocelele, el material que sobresale lo conforma meninges, ventrículos craneales, cosa que supone mayor gravedad en este caso. En este caso suele vincularse con la presencia de hidrocefalias. Encefalomeningocele. En este caso, además de las meninges, también produce material cerebral, cosa que provoca un riesgo de daños neuronales y presenta sintomatología diversa de mayor gravedad. Bueno, hidroencefalomeningocele. Parte del encéfalo incluyendo los ventrículos al exterior de la cavidad craneal, junto con las meninges, tratando de una afección que puede causar puede revestir gran severidad. La etiología. Las causas de esta alteración son, al igual que ocurre en la espina bífida, un mal cierre o una ausencia de este tubo neural durante el primer mes de desarrollo. De hecho, la encefalocelele en ocasiones se ha denominado como cráneo bífida, considerada el mismo tipo de malformación que la espina bífida o bien el nivel craneal, al igual que ocurre con otros trastornos. Las causas concretas que provocan que el tubo neutral no termine de cerrarse correctamente durante el desarrollo fetal son en gran medida desconocidas, a pesar de que ello es considerado que existen unos vínculos con bajos niveles de ácido fólico durante el embarazo, siendo uno de los factores más relacionados con esta enfermedad, o puede ser infecciones graves en la madre, o la presencia de fiebre elevada en este periodo, o el consumo de sustancias psicoactivas, y también se abduce la posibilidad que existe influencia genética debido a que las familias en que ha ocurrido anteriormente pueden presentar mayor riesgo, aunque esto no está determinado aún. El tratamiento para este tipo de malformaciones en muchos casos es que de la encefalosis se trata con una cirugía para volver a colocar dentro del cráneo la parte saliente del encéfalo y las membranas que lo recubren y cerrar la apertura del cráneo. Sin embargo, los problemas neurológicos causados por el encefalocelele seguirán existiendo. El síndrome de Apter es un desorden autosómico dominante cuyo efecto se produce en una mutación espontánea de origen paterno,
que afecta al receptor de factores de crecimiento de fibroblastos. Aproximadamente 2/3 de casos son debidos a un cambio en una citosina por una guanina en la posición 755 en el gen FGFR2, lo que causa un cambio en la serina por un triptofano en la proteína. Se han descrito mutaciones en otros genes como el P253R relacionada con la sindactilina y el S252W con el paladar hendido. Se calcula una prevalencia de 15 por 1.000.000 de nacidos viejos. El defecto genético produce un cierre precoz en las suturas craneales, con la subsecuente aparición de craneosinostosis, lo que ocasiona un crecimiento asimétrico de la cabeza. Además, una sindactilia simétrica que afecta frecuentemente los 4 miembros. Se acompaña de dismorfia facial y alteraciones neuronales, siendo frecuente que aparezca el retardo mental. El cerebro en un recién nacido necesita espacio para su crecimiento y por eso normalmente nacen con las suturas abiertas. La caja craneal forma una esfera con piezas en forma de puzzle que no se soldarán hasta varios meses después. Estas semiaperturas permiten que el cerebro que está haga un crecimiento muy rápido, adaptarse al cráneo. Cuando una o varias suturas se cierran antes de tiempo, el cerebro se encuentra con una barrera ósea que lo presiona y al seguir con su proceso natural de crecimiento queda comprimido, produciendo un cráneo inexpansible o craneosinostosis, produciendo una serie de problemas funcionales. El síndrome de Apter presenta una serie de signos clínicos diseminados a lo largo de toda la arquitectura corporal del individuo que lo padece, siendo los más importantes los siguientes. En el cráneo, craneosinostosis, que es el cierre temprano de las suturas craneales. También está acrocefalia, que es que la cabeza la tiene en forma de cono, y turribraquicefalia, que el diámetro anterio-posterior del cráneo es disminuido. También tienen ciertos rasgos en la cara. También está el hipoplasia del tercio medio de la cara, hipoplasia del reborde arbitrario, dando la impresión de proptosis de los globos oculares, interrupción de la continuidad de la ceja, asimetrías faciales, puente nasal hundido, entre otros. También en los maxilares. Síndrome de Treacher-Collins. Este síndrome es un trastorno congénito del desarrollo craneofacial caracterizado por una displasia otomandibular simétrica bilateral, sin anomalías de las extremidades asociadas a diversas anomalías de la cabeza y el cuello. Este padecimiento afecta a 1 de cada 50.000 nacimientos. Lleva el nombre del cirujano oftalmólogo inglés Edward Treacher-Collins, quien describió sus características en el año de 1900. En el año 1949 describieron el doctor Franchetti y el doctor Klein describieron la misma enfermedad y características en sus propias observaciones sobre la enfermedad, a la que le dieron el nombre de diastosis mandibulofacial. Se caracteriza por deformidades craneofaciales tales como bloqueo de las vías aéreas que puede causar la muerte del infante, ausencia de pómulos, una hipoplasia que es el desarrollo incompleto de los huesos cigomáticos, anomalías en el oído externo, un coloboma en los párpados inferiores, defecto congénito del iris, orificios y fisuras o hendiduras, ausencia de pestañas o paladar hendido, fisura o grieta que comunica la boca con la cavidad nasal. Cerca de la mitad de los afectados por el síndrome sufren una sordera de transmisión debido a una anomalía en la cadena de los huesecillos. Características físicas.
Usualmente incluyen ojos inclinados hacia abajo, corte en el párpado inferior. Los extremos de los ojos se inclinan hacia abajo por el escaso desarrollo de las estructuras óseas subyacentes del rostro. En la parte del párpado más cercano a la nariz, cerca del corte, en ocasiones no hay pestañas. La visión no está afectada generalmente. Los sujetos afectados pueden tener estrabismos, el o los ojos hacia adentro, y pueden requerir anteojos, pero esto no difiere en la formación significativa de las personas afectadas. Etiología. Una de las victorias más recientes de la genética craneofacial fue el descubrimiento de los causantes del síndrome. Es causado por mutaciones en el gen TCOF1 que codifican para la fosfoproteína nuclear TREACLE y en los genes POLR1C o POLR1D que codifican para las subunidades primarias y terciarias en el ARN polimerasas y estas activas durante el desarrollo embrionario temprano de las estructuras que se convierten en huesos y otros tejidos faciales. Tratamiento. En algunos casos se pueden necesitar intervenciones de emergencia, traqueotomía, seguimientos fonoaudiológicos y oftalmológicos para prevenir y corregir la sordera y la ceguera. Solo se pueden corregir las malformaciones mediante cirugías reconstructivas y plásticas para mejorar los síntomas y prevenir complicaciones. Las personas con este síndrome sufren apnea del sueño, reciben terapias de habla-lenguaje, complicaciones al comer y al respirar, ceguera y sordera. Muchos pacientes con labio leporino no presentan el hueso que sostienen los dientes si no se trata a tiempo. Los dientes se caen. Hay que hacer cirugía para reconstruir o poner una prótesis, al igual que pacientes con el paladar hendido. Muchos de estos problemas son tratables, pero se deben de tomar todas las medidas de precaución, además de practicar los estudios necesarios para ayudar a la persona.